¿Alguna duda respecto a lo que les mencionaba del examen? Profe, ¿podría repetir? Porque yo tenía problemas con internet y recién me pude conectar. Dale. La fecha próxima, el 21, voy a enviar un parcial domiciliario. Es un trabajo práctico, que se entrega escrito. Van a tener tiempo hasta el 4 de noviembre para entregarlo, es decir, 2 semanas. Y va a constar de 2 partes. En una va a haber quizá alguna pregunta sobre la parte histórica que vieron con Marcelo. En la segunda parte va a haber una cuestión más referida a temas más de actualidad, que también vieron con Marcelo, lo que trabajaron ustedes en el grupo, en grupos, lo que trabajamos de meritocracia, lo que podamos llegar a ver la semana próxima. Esa va a ser la temática, va a ser un trabajo muy simple, que lo que yo principalmente les exijo es que cumplan con la fecha de entrega del 4 de noviembre, para tener la nota. No va a ser difícil, tienen una buena nota ya del trabajo grupal que hicieron, así que lo más probable es que no tengan que hacer ningún tipo de recuperatorio. Ahora, si alguno no llega a entregar el trabajo el 4 de noviembre, ahí se complica, porque yo tengo que cerrar las notas y no voy a tener su nota de examen. Por eso les vengo anticipando con tiempo para que se vayan acomodando, que en esos 15 días, el 21 les envío las consignas, las quería enviar hoy, pero sinceramente no llegué a prepararlas. El 21 les envío las consignas y el 4 lo entregan. Así que más o menos esa sería la idea del examen. Genial, gracias. No, por nada. Bueno, hola Diego, que recién te sumás. Ahí les estaba comentando a los chicos sobre un examen que voy a enviar la semana próxima. Cualquier cosa después consultales a ellos o preguntame. Pero igualmente yo lo voy a enviar la semana próxima, el examen. ¿Cómo anda, profe? Buen día. Perfecto, sí, sí. Bien. Muchas gracias. Dale. Bueno, a ver si tengo... y les voy a mencionar una breve actividad para la semana entrante también, que quiero que vayan pensando. Es solamente pensar en un tema, buscar un tema y traerlo a clase para que lo abordemos en la clase próxima. Es decir, lo que tienen que hacer es buscar una problemática social actual, digamos, que esté sucediendo hoy, en nuestro país o en el continente. La misma será utilizada en la clase siguiente a desarrollar. A ver, de las que traigan ustedes en la semana próxima, vamos a debatir. Bueno, yo pensé en esto, yo pensé en lo otro. Vamos a elegir 2 y esas 2 las vamos a trabajar de manera un poco más desarrollada en la semana próxima, digamos, en la del 28, que sería una de nuestras últimas clases. Así que eso también para la próxima clase les pido que vayan pensando y que busquen. El que no lo busca durante la semana, bueno, en el momento, en la semana próxima, cuando yo les pregunte a todos, ¿a qué te referís, Valentino, con entregar antes de la fecha? ¿Lo del parcial? Si te referís a lo del parcial, sí, la fecha tope es el 4. Cuando yo pongo una fecha de entrega es... Sí, el parcial me refiero. Sí, yo voy a enviarles el 21 y hasta el 4 tienen 15 días. Ahora, si lo resuelven en una semana y ya lo quieren enviar, eso siempre no hay problema. Voy a abrir una actividad en Classroom para que lo suban ahí, seguramente el parcial. En el mismo Classroom que estamos, que seguimos laburando sobre lo que venían haciendo con Marcelo. Así que voy a crear una
una actividad ahí y lo van a subir ahí el examen. Volviendo a lo de las problemáticas. Yo la semana que viene les voy a preguntar a cada uno. Si ustedes no se toman el laburo de buscar algo, bueno, me dirán en el momento. La idea es que surjan intereses de ustedes, de problemáticas que ustedes consideren como futuros periodistas, que consideren que deberíamos abordar y que deberíamos tratar. Entonces, bueno, con esa problemática vamos a elegir quizá la que consideremos más factible de poder tener una clase completa en la cual abordemos esas dos problemáticas. Temas como los que, por ejemplo, estuvieron desarrollando ustedes en los trabajos. Discriminación por discapacidad, el tema del fanatismo, el tema del consumismo, de la meritocracia que vieron con Marcelo, que vimos la semana pasada. Alguna problemática de esa. Traten de que cuando uno busca una problemática social para investigar, tiene que tratar de apuntar el foco lo más chico posible, porque digamos, y bueno, yo quiero tratar el hambre en el mundo. Es una problemática muy grave y muy amplia que responde a un montón de problemas y de factores. Tratemos de centrarnos en alguna problemática más puntual, Profe, algo que pase en un barrio, en una provincia, ¿sí? disculpe que le interrumpa, ¿no? Pero una que se me vino ahora a la cabeza puede ser la de las enfermedades ambientales. Creo que es algo que hemos tenido, sobre todo con este tema de la pandemia, no es obviamente por el tema del COVID, sino otras enfermedades que se han dado a conocer. Sí, puntualmente yo estaba pensando en eso para trabajar era una de las posibles temáticas que me gustaría abordar, porque realmente hoy día es muy común y, digamos, de cierta forma está bueno que lo vayamos tomando como algo común y como algo que a cualquiera le puede pasar, y que es como cualquier otra cuestión para la cual al que le sucede tiene que recurrir a una ayuda de un especialista, de una contención familiar. Sí, está bien lo que vos planteás, Diego, y la pandemia eso lo agudizó un montón. No fue buena para quienes padecen ese tipo de cuestiones, e incluso quizás generó problemáticas en gente que en ningún otro momento había tenido algún tipo de problemática de salud mental, como bien vos estás mencionando. Así que bueno, ese es un ejemplo, el que dio Diego, de alguna problemática. Es un tema amplio, pero si lo reducimos a la cuestión de nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestra provincia, nuestro país, lo podemos llevar para investigar a ver cuáles son las causas, cuáles son las características y eso. Así que bueno, eso vayan pensando para la próxima semana, así entre todos elegimos un tema sobre el cual profundizar, un tema que nos interese y lo podemos desarrollar en clase. Y no solamente hablamos y trabajamos sobre un tema que decido yo arbitrariamente por estar en el programa o no. Bueno, les voy a pasar a compartir pantalla y vamos a ver algunas imágenes que yo estuve seleccionando de momentos de la historia argentina. Así entre todos, si alguno la puede reconocer, podemos ir haciendo un breve repaso de lo que vieron con Marcelo, para que también les va a venir bien, porque seguramente en el examen les voy a hacer alguna pregunta referida a la historia argentina, pero referido a lo que dice, lo que dice el material que subió Marcelo al Classroom. No va a ser nada que esté por fuera de eso. Es todo repaso. Así que ahora les voy a
Les voy a compartir pantalla. ¿Hasta aquí alguna... Si hay alguna duda, recuerden, me preguntan. Bueno, ahí imagino que están viendo. Y les paso a presentar la primera imagen, a ver quién me puede decir de qué personaje estamos hablando. Profe, ¿no es Bartolomé Mitre? Sí. El de 2 pesos, ¿no, profe? El 2 pesos que ya está, ya fue. Sí, es Bartolomé Mitre. ¿Y alguno se acuerda por qué, digamos, por qué lo recordamos hoy o por qué, digamos, está considerado como un personaje importante en la historia de nuestro país? Y bueno, de hecho lo lleva a ser, a haber estado en un billete, digamos, ¿por qué hoy tenemos la figura de Bartolomé Mitre como uno de los personajes de nuestra historia? ¿Alguno recuerda algún hecho importante? ¿En qué momento de la historia participó? ¿No será por la guerra de Paraguay? Bien, No la estaría guerra muy de seguro, profe. Sí, Fue sí, la guerra. presidente de Argentina también. Claro. Bartolomé Mitre es como considerado el primer presidente de Argentina por el hecho de que cuando se logra formar una constitución nacional que aglutine todo el territorio nacional, valga la redundancia, Bartolomé Mitre es el primero en ser elegido presidente, a ver, arbitrariamente entre los que conformaban el sector político de ese momento, no existían elecciones. Pero Bartolomé Mitre venía teniendo una disputa primero militar con Urquiza, que era el otro personaje fuerte del interior. Le llamamos el interior en la historia argentina generalmente a todo lo que no es Buenos Aires. Era un contrapeso muy importante. La historia argentina se resume en cómo Buenos Aires aprendió a convivir con el resto de las provincias. Como que unificó el país, digamos, ¿no? En cierto modo podríamos decir de eso, sí, unificó el país por la fuerza, a su estilo, con la convicción que tenían su ideología, que era la ideología del progreso, de crear un Estado-nación que sea fuerte. Desde esa óptica... Se encargó, digamos, Sí. como de la reorganización nacional, ¿no? Perdón, profe, que lo interrumpa. Claro, es como el primer presidente. Está Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Esas son como las 3 primeras presidencias que se encargan de, como se dice, conformar el Estado Nacional, conformar un Estado que pueda tener brazos me refiero a administración y también a ejército, ¿no? En todas las provincias. Para lograr esto, a ver, tuvieron que hacer correr un montón de sangre también, tuvieron que resistir un montón de levantamientos en las provincias. Una interpretación de la historia, ustedes la pueden leer como diciendo, estando en contra de lo que realizó Mitre, porque existieron, por ejemplo, no sé si escucharon hablar del caudillo Chacho Peñalosa, uno de los más conocidos, existieron fuertes contrapesos que seguían resistiendo a que Buenos Aires imponga las reglas del juego. Entre ellos Urquiza, que desde Entre Ríos proponía un tipo de país que era distinto al que proponía Mitre. Por eso se da la batalla en el 62 entre las fuerzas de la Confederación de Urquiza y las fuerzas de Mitre, que eran las fuerzas bonaerenses principalmente,
Y ahí es como que en cierto modo termina ganando, terminan yendo a un pacto y dicen, bueno, se arma la nueva constitución nacional que en cierto modo intentará unificar al país. Pero bueno, por eso es considerado importante Mitre, porque, y además es uno de los primeros en escribir la historia argentina. Él escribe la historia de San Martín, la historia de Belgrano, que recién después de mucho tiempo fueron apareciendo nuevos historiadores que fueron aportando miradas distintas. Pero la historia esa heroica que nosotros estudiamos en la escuela de los patriotas de Mayo, del cruce de los Andes, toda esa historia la conformó Mitre porque el tipo tenía una idea de formar un país fuerte, un país que progrese y fundamentalmente un país que mire a la cultura de Europa. Ellos eran europeístas. Sarmiento también. Sarmiento, más que nada de Norteamérica, tenía mucha influencia. Él traía maestras cuando él conforma la ley 1420 de educación primaria obligatoria y laica, trae muchas maestras de Estados Unidos porque quería como imponer esa cultura. Recordemos que el país era un crisol, un abanico de culturas muy distintas. La cultura que podía haber en el norte principalmente, o en Entre Ríos, o incluso en el interior mismo, en Córdoba, que Córdoba siempre fue una provincia bastante autónoma, hasta el día de hoy, ¿no? Como Córdoba tiene esa concepción de que como que se siente autónoma, como que son un país más allá de una provincia. Y está bien, porque cada región tiene su cultura. Bueno, en el momento en que Mitre llega a ser el primer presidente, y después con Sarmiento y Avellaneda, las provincias terminan entendiendo de que sin Buenos Aires ellas no viven, porque en Buenos Aires está la aduana, y Buenos Aires solo sabe que no puede, porque va a tener todo el tiempo la disputa con las provincias. Entonces, como que se llega a ese pacto, a esa unión que se da con el pacto entre Mitre y Urquiza después de la batalla de Pavón y Cepeda. Por acá estamos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Vamos bien, pasamos a la siguiente imagen. Entonces, para resumir lo que... A ver, también estamos acostumbrados a que la historia refiere mucho a personajes en particular. También tenemos que tener en cuenta que detrás de los personajes hay un montón de actores, hay gente que padeció las fuerzas del Estado Nacional cuando quiso imponer esa dominación, ¿no? Que realmente termina siendo la imposición de Buenos Aires, más allá de que se llega a un pacto con Urquiza. Urquiza, que era digamos, el presidente de la Confederación desde Entre Ríos, las fuerzas federales, las que querían independencia respecto a Buenos Aires, lo van a ver como un traidor. Entonces, nosotros después buscamos y leemos y nos aproximamos a la interpretación que más nos convenza, más creamos más fidedigna, pero lo cierto es que se termina de conseguir un poco por la fuerza y un poco por el pacto, una unificación, por así decirlo, de Buenos Aires y el resto de las provincias, en el tiempo de Mitre. Después, sí, también está, como mencionaba el compañero Alex, está el tema de la Guerra del Paraguay, que también es motivo de un montón de disputas historiográficas, porque Mitre decide ir a la guerra junto a Uruguay y Brasil, y masacran a todo el pueblo paraguayo. Fue una guerra muy cruenta, pero muy cruenta a nivel internacional. A nivel internacional está entre las guerras de ese momento, entre las guerras con más cantidad de bajas.
Y también tiene que ver un poco la desidia de Solano López, que era el que gobernaba Paraguay en ese momento, de llevar a su pueblo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Bueno, respecto a esa guerra hay un montón de debates que se pueden llegar a realizar. Un montón de miradas que ahora no nos vamos a detener, pero si quieren investigar la guerra del Paraguay, también sí lo tuvo a Mitre. Mitre era el presidente argentino, decide ir. Sarmiento pierde a su hijo en esa guerra, porque ellos estaban convencidos de lo que estaban realizando, estaban convencidos de que se estaba conformando nuestro país y teníamos que demostrar que éramos fuertes y había que imponer condiciones en el continente, al punto de que el propio Sarmiento manda a su hijo y lo pierde en la guerra. Así que, pero bueno, esa es la concepción de la época. También hay que entender la cabeza de 1870, ¿no? Distinto a lo que a la concepción que podamos tener hoy día de la vida misma. Vamos a una nueva imagen para pasar a otro periodo. No me ayuda la tecnología, che. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Una foto de un sufragio, profe. Votación. Un sufragio. ¿Alguien se acuerda cuándo fue el momento, aproximadamente el momento en el que todos los ciudadanos pueden votar, pueden ir a las urnas para elegir al presidente? 1912. Asume Peña, ¿no? La ley LSP. Sáenz Peña, profe. Buenísimo, Ley Sáenz Peña, sí. En el 16 en el 16 se vota, se elige al primer presidente, que es Irigoyen, que es el primer presidente electo por sufragio universal. Esto nos muestra, a su vez también, de que estábamos hablando, ¿no?, de Bartolomé Mitre como quizá el primer presidente del país, pero también tenemos que tener en cuenta de que era un presidente elegido de forma arbitraria de acuerdo al sector dominante, digamos. En ese momento había que ser de la élite, o había que ser un gran terrateniente, había que ser uno de los capos del puerto, o de manera militar. Esas eran las formas de estar ahí. Bueno, con la ley Sáenz Peña lo que sucede es que, y principalmente uno de los partidos que lleva a cabo esta reforma es la Unión Cívica Radical, que es como el primer partido de masas, si queremos decirle así, en nuestro país. Pero hasta ahí nomás, era un partido más de la clase media, era un partido que estaba conformado por aquellos hijos de inmigrantes que habían logrado acceder a una educación, a una universidad, y que empezaban a estar descontentos con el país que se estaba conformando. Recordemos que entre 1870 aproximadamente, que se sientan las bases del Estado Nacional, y 1930, se da lo que es el modelo agroexportador. Previo al 30, ya en 1900, entre 1900 y 1915, ocurren una serie de enfrentamientos con actores políticos que comienzan a tener relevancia. Esto lo que hace es que, a ver, hay un sistema que es agroexportador, que se dedica a la exportación de granos. En las ciudades comienzan a haber trabajadores relacionados al puerto, algunas pequeñas industrias. Y en Europa, ¿qué pasa? En Europa hay una sobrepoblación, entonces se empiezan a enviar personas para que pueblen nuestras tierras. Alberdi, que fue uno de los que redactó nuestra primera constitución, decía que gobernar es poblar.
Nosotros teníamos una tierra muy despoblada. Sarmiento se quejaba y decía, la Pampa es un desierto, lo comparaba con Arabia. Entonces comienzan a ingresar un montón de inmigrantes. Algunos se van al interior y forman colonias agrícolas. Si hoy día nosotros agarramos la 14 y vamos para Entre Ríos o vamos para Santa Fe, vamos a ir cruzando un montón de carteles de colonias. Esas eran las colonias que se dedicaban a afincar en determinada cantidad de tierra, determinada parcela, a inmigrantes de diversas partes de Europa. Y muchos se instalaban en el puerto. Entonces, ¿qué pasa? Con los inmigrantes no llega solamente mano de obra, llega también un movimiento que se estaba dando en Europa, que es el anarquismo. El anarquismo y diversos movimientos obreros. Como ustedes quieran pensarlo. Lo de los partidos más variados posible, anarquismo, socialismo, comunismo, de la manera en que lo quieran llamar, son partidos de... ¿Cómo? Fascismo, digo. El marxismo, claro. Piensen que para 1917 estalla la revolución en Rusia. La guerra, primero tenemos que tener en cuenta que está la guerra mundial en el 14, que estalla la guerra mundial. En ese marco se da la revolución rusa, que es la primera revolución marxista, que quiere decir marxista, que responde a los estudios que realizó Marx, que es como, digamos, el padre de el comunismo, la idea de romper con el sistema que se estaba generando, con el sistema capitalista, y conformar otro tipo de sociedad. Entonces, todas esas ideas, influidas por el marxismo, que derivan en marxismo propiamente dicho, socialismo, comunismo, partidos obreros, sindicalismo, que lo único que se dedicaban era a aglutinar trabajadores de ciertos sectores para defender sus intereses. Estamos en un momento en que no había vacaciones, aguinaldo, todas esas cuestiones, todos esos logros que se fueron adquiriendo con el paso del tiempo para los trabajadores, en ese momento no. Entonces comienza una agitación social importante. La ley Saspeña, nosotros la tenemos que ver como algo que favoreció al ciudadano, que le dio la posibilidad de elegir a su representante, que modifica modifica totalmente la política, porque ahora va a haber que conquistar al pueblo que vota con un discurso, más allá de imponerse por la fuerza. Pero también lo tenemos que ver como una medida de sectores que estaban en el poder y decían, se nos está viniendo una marea desde abajo y tenemos que, esto es la lógica de la negociación. Yo cedo un poco, entonces vos no me querés venir a sacar todo. Las ciencias sociales son mucho así, ¿no? Tensión, hay una tensión porque hay un sistema que está dejando a alguien afuera, o porque hay intereses, entonces comienzan a tironear. Y a veces el que tiene el poder le cede, y a veces eso le termina siendo un boomerang, pero le cede para que no se le vengan encima. Bueno, era un momento de mucha agitación, mucha huelga, se comenzaba a importar esta idea de la huelga, entonces aparece la ley Saspeña y lo que hace es dar la posibilidad de una apertura, en cierto modo, democrática, con la UCR como el partido más importante, que termina consiguiendo la mayor cantidad de votos, y en el 16 abre la presidencia, digamos, el primer presidente democrático, en este caso podemos mencionar a Irigoyen. ¿Alguna consulta respecto a este periodo? ¿Alguna duda de lo que yo haya dicho en este repaso rápido que estamos haciendo? ¿O algo que les interese profundizar? Profe, que bueno, usted hablaba de también convencer
al ciudadano, ¿no? Pero también muchas veces se aplicaba el fraude en base a la intimidación o la fuerza misma, ¿no? Sí, sí, bueno, como se votaba, por ejemplo, además este voto es secreto, pero previamente había voto cantado, ¿no? Entonces vos ibas a votar y era como que te llevaban, vi un par de caricaturas muy buenas, ¿no? Que te llevaban con el fusil atrás y vos tenías que cantar el nombre del que estaba sentado en la mesa. Eh, es interesante, ¿no? Para saber, no idealizar esta idea de la democracia, de que cuando se vota realmente se está votando, ¿no? Nosotros hoy día, llevado a la realidad, lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros votamos representantes, gente que nos va a representar a nosotros. Por eso también tenemos que tratar de mejorar cada vez más eso para que realmente no nos representen, no nos representen a nosotros, sino lo que muchas veces termina sucediendo. Pero sí, lo que vos decís, Paul, y ni hablar de la previa a la unificación, 1820, 1830, que se realizaban elecciones y eran un... yo no me quiero imaginar lo que era eso. O sea, el candidato que tenía más fusiles para controlar las mesas, como hoy que hablamos de los fiscales de mesa, en esa época el que tenía más fusiles para controlar la mesa era el que ganaba. O sea, era así. Pero bueno, buen aporte. Chicos, les envío el nuevo link porque ahora me estoy dando cuenta que se va a cortar en un minuto. Así que les envío el nuevo link, así repasamos 10 minutitos más y finalizamos, y si hay alguna duda, lo que sea, cerramos la clase.